Iniciamos nuestra grabación y empezamos a compartir pantalla, ¿vale? Entonces, recuerden que si tienen preguntas, si tienen dudas acerca de la solución de algún cuestionario, acerca de la realización de alguno de los talleres, que hasta el momento los talleres han sido, no han sido de entrega obligatoria, sino que han sido como para fortalecer los conceptos que hemos visto hasta ahora. Si tienen alguna pregunta acerca de estos talleres, con mucho gusto, adelante. Mientras tanto, voy a abrir aquí la siguiente unidad, la unidad Introducción al Análisis de Datos. Vámonos con esta unidad. La que sigue después se llama NumPy, ¿listo? Ocupa la semana 11 y 12. La siguiente unidad se llama NumPy. Resulta que NumPy es una librería de Python, ¿listo? Entonces, yo creo que la próxima semana ya empezamos a trabajar con este tipo de librerías. Por ahora, vámonos con el tema de Introducción al Análisis de Datos. De acuerdo a lo que estuve viendo, este tema es más que todo teórico, ¿no? Permítanme, a ver, vemos. Ok. Vayamos a nuestro recurso. Vayamos a mirar el recurso. Acá. Entonces, bueno, mirando el recurso, vemos en el contenido de la unidad. Regresemos por acá. Vemos en el contenido de la unidad, de este módulo, vemos unos objetivos y el concepto de introducción al análisis de datos. Entonces, vamos a ver qué nos trae esta unidad. Bueno, aquí hay una presentación, objetivo general, capacitar a los estudiantes en las diferentes partes del proceso de análisis de datos, iniciando desde la preparación y la limpieza de estos hasta la presentación de informes resultantes del procesamiento y representación de los datos. Bien. Tal vez el contenido varía un poquito del objetivo general, ya que la limpieza de los datos, todo lo que dice acá, esta limpieza de los datos vamos a tener que hacerla nosotros de manera más experimental, ¿no? Tal vez cuando pasemos a la parte de laboratorio, vamos a hacer limpieza de algunos datos. Veamos qué dice introducción al análisis de datos, ideas clave, control de versiones, Git, GitHub, GitLab, repositorios, datos. Ok, bien. Empezamos hablando de los datos, informática, bien. Entonces, si me permiten, voy haciendo un contexto de lo que nos menciona aquí nuestro módulo. Es lo siguiente, bajemos esto por acá. Bien, se ve muy un poquito alejado. Hagámoslo así. Resulta que lo primero que nos empieza a presentar el módulo es el concepto de datos, el concepto extraído de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? Se define el dato y a partir de esta definición de dato surge la definición de información. ¿Listo? Información no es lo mismo que dato. De acuerdo a lo que nos presenta aquí nuestro documento, dice que un dato es información sobre algo concreto, pero realmente para nosotros, para lo que vamos a trabajar, un dato es simplemente un carácter que va a expresar algún valor, ¿sí? Un carácter que da algún valor. La información la vamos a extraer nosotros de ese conjunto de datos, ¿listo? Realmente no podríamos decir a ciencia cierta que en el concepto en el que nosotros vamos a tratar los datos son la información. Realmente vamos a escarbar los datos, vamos a empezar a hacer manipulaciones matemáticas como lo que veíamos en estadística, como lo que veíamos en probabilidad, algunos conceptos de álgebra, para empezar a mirar cuáles son los valores importantes en los datos, cómo se describen esos datos, ¿cierto? Para de ahí sí sacar la información que es valiosa. Esa información va a servir para que el gerente, la persona encargada de tomar decisiones, pueda tomar esas decisiones, pues precisamente con la información que nosotros le damos, ¿no? Bueno, aquí habla de informática. Bien. Póngale cuidado. Si nosotros nos vamos al concepto de dato desde el punto de vista de la informática, el concepto de dato desde el punto de vista de la informática me presenta el dato más pequeño manejado en informática, que es el bit. ¿Listo? El bit sería el dato más pequeño. Vamos por acá. El dato más pequeño manejado en informática. El bit solo ocupa una posición. El bit solo puede almacenar información a nivel de voltaje. El bit se puede almacenar, la información que contiene un bit se puede almacenar en dispositivos electrónicos, bien sea como condensadores o como transistores. El bit puede ser borrable, puede ser información que se puede mantener en el computador, pero el bit a todas estas es la unidad más pequeña de información que nosotros vamos a tener. ¿Listo? La siguiente
unidad de información que vamos a tener es el nibble. Cuando nosotros tomamos bits y los empezamos a agrupar, este agrupamiento de valores permite que se puedan ir almacenando, se puede ir almacenando la información con cadenas cada vez más amplias. Por ejemplo, voy a ver, abramos aquí un Excel. Echamos Excel, a que nos gusta jugar con Excel. Y de hecho, abramos aquí otra ventana y preguntémosle a Google cómo se guarda la información de un bit. ¿No? Bueno, aquí nos dice, mejor busquemos imágenes, porque aquí lo que nos dice es que se usan transistores, ¿no? Para guardar la información de un bit. Pero busquemos una imagen que sea un poco más descriptiva, déjenme ver. Bueno, pónganle cuidado, vamos a ver si esta nos sirve. Bueno, espero que esta imagen nos sirva un poquito. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos varias líneas. Una que dice bitline, va hacia abajo. Bitline serían como las columnas y wordline serían como las filas, ¿de acuerdo? Imaginen ustedes que lo que se cruza entre bitline y wordline son lo que nosotros vamos a llamar como los transistores, ¿de acuerdo? Estos transistores van a almacenar la información y un solo transistor puede tener voltaje o no tenerlo. Si tiene voltajes, el valor del bit es 1. Si no tiene voltaje, el valor del bit es 0. Aquí pues nos muestra que en la parte que se llama stage en el transistor, en la parte que se llama stage puede aparecer voltaje o no puede aparecer voltaje. Si aparece voltaje, si hay un voltaje encendido, decimos que es un 1. Si hay un voltaje apagado, decimos que es un 0. ¿Listo? En esta particular forma de información, si ustedes se dan cuenta, voy a ver si hago una aproximación, un acercamiento. Aquí donde dice one bit, tenemos un símbolo. Ese símbolo es el símbolo de un transistor, el dispositivo electrónico que se va a encargar de almacenar la información de un bit, ¿cierto? Pero resulta que almacenar la información en un bit, pues realmente resulta ser poco eficiente cuando empezamos a tener más valores de información, ¿no? Resulta ser algo poco eficiente. Lo podemos representar, el almacenamiento de un bit, lo podemos representar en una casilla, ¿cierto? De hecho, podemos representar el almacenamiento de una memoria, el almacenamiento de información en una memoria, lo podríamos representar como filas de bits, agrupamientos de bits, y aún así nos quedamos cortos porque todavía podemos graficar nuestra memoria en agrupamientos de esos agrupamientos, es decir, filas, almacenando toda esa información en filas, todos esos bits, ordenándolos, y pues una memoria podría almacenar, bueno, de hecho la almacenaría, teniendo en cuenta su posición, cada información que muestra la memoria, primero que todo va a almacenar una posición y una información. Hagamos algo por acá. Ahorita hacemos algo por acá. Imaginemos 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, listo. Imaginemos lo siguiente. Vamos simplemente a teorizar un poquito. ¿Listo? Bien. Imaginemos lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos aquí, en este recuadro que acabo de pintar, este recuadro que tenemos acá, imaginen ustedes que tenemos, vamos a hacer esto rápidamente. Imaginen ustedes que tenemos, en todo este recuadro tenemos almacenamiento de información por medio de una memoria. Imaginen ustedes que una memoria está almacenando información aquí, de este tipo, ¿cierto? En este estilo. Entonces, en un sector de memoria, en este sector de memoria, se está almacenando un bit. Aquí, en otro sector de memoria, se está almacenando otro bit. Todos estos son transistores ordenados de manera matricial, transistores que van a estar almacenando la información, pueden tener voltaje o no tener voltaje. ¿Cómo se ordena la información en una memoria? Pues digamos que inicialmente se pensó en tomar toda esa distribución de transistores, ordenarlos de manera matricial, pero tener un arreglo, una agrupación de bits, empezar por agrupar los bits. La agrupación más pequeña de bits es de 4 bits y se llama el nibble. Vamos a ver si lo buscamos por acá. Hoy parece que en la clase vamos a aprovechar mucho de Google. Entonces, vamos a buscar el nibble. ¿Listo? Vamos a ver, bueno, ¿qué aparece? Si utilicemos este que está aquí. Dice, en arquitectura de computadoras se conoce como nibble a un conjunto de 4 dígitos binarios. Mejor dicho, 4 bits. 4 bits son un nibble, ¿de acuerdo? Es el agrupamiento más pequeño que se puede tener en información. Entonces, si yo me voy aquí a mi memoria, la memoria empieza a agrupar 4 bits, empieza a agrupar un nibble. Sin embargo, esto también es un agrupamiento muy pequeño y necesitamos agrupar los términos en más bits, ¿cierto? El siguiente agrupamiento es un byte. Entonces, 8 bits, el agrupamiento de 8 bits conforman un byte. Vamos a colocarlo aquí, un byte, ¿de acuerdo? Podríamos decir que entonces, vámonos por acá, digamos que un byte, vámonos por acá, escribamos byte. Byte, vamos, miren,
conjunto de 8 bits que recibe el tratamiento de una unidad y que constituye el mínimo elemento de memoria direccionable de una computadora. Entonces, vamos a decir que nuestra memoria, almacena aquí, en esta fila, almacena un byte, en esta otra fila almacena otro byte, en esta otra fila almacena otro byte y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos agrupación de información de acuerdo a la cantidad de bytes, ¿listo? Sin embargo, también podemos seguir ampliando la agrupación de información. Por ahora vamos a suponer que nuestra memoria solo es capaz de almacenar agrupaciones de bytes. Las memorias ahorita han evolucionado mucho, ¿no? Pero por ahora vamos a suponer que este es el agrupamiento que va a tener nuestra memoria. Agrupaciones de 8 bits, es decir, cada fila va a almacenar un byte. Aquí voy a tener un byte, aquí voy a tener un byte, aquí voy a tener un byte. Si yo llego y digo que vamos a ver cuántas filas tenemos aquí. Vamos a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Vamos a colocar otras 3. ¿Qué les parece? Coloquemos por acá otras 3. Vamos con 18, 19, 20. Entonces, esta memoria que tenemos acá, o este gráfico de memoria mejor, que hemos definido acá, este gráfico de memoria, ¿sí? Como una especie de edificio, como una especie de matriz. Resulta que esta memoria que tenemos acá es capaz de almacenar 20 bytes. O sea que diríamos que la capacidad de esta memoria es de 20 bytes, ¿de acuerdo? Esta es la capacidad de almacenamiento de esta memoria que tenemos aquí. Evidentemente, no es igual a las memorias que estamos manejando ahorita, ¿no? Las memorias que tenemos ahorita almacenan mucha información, mucha más información. Pero supongamos que llegamos ya no hasta 20 bytes. Bueno, antes de continuar, permítanme les digo algo. Resulta que para poder acceder a la información, para que la memoria sea utilizable, resulta que tiene que ser utilizable primero de dos formas. Primero, debo colocar la información en la memoria. Y segundo, debo poder extraer esa información, ¿cierto? Esto se hace utilizando las direcciones. Entonces, aquí yo podría decir que para mi memoria, que tiene una capacidad de 20 bytes, esta memoria, cada byte va a tener una dirección. Entonces, por aquí tendríamos la dirección 1. Voy a colocarlo así con los numeritos en decimal. La dirección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Tenemos aquí diferentes direcciones. 8, 9, perdón. 9 no, aquí ya cambia. Entonces, tenemos las direcciones de memoria. Para manejar las direcciones de memoria se utiliza un sistema de numeración que se llama hexadecimal. Es decir, es como si los números ya no fueran de 0 a 9, sino que con el sistema de numeración hexadecimal los números van de 0 a 15 y en lugar de utilizar el número 10, 11, 12, 13, 14 y 15, se utilizan las letras A, B, C, D, E y F. ¿Listo? Ese es el sistema de numeración. Va de 0 a F. Tal vez alguna vez se han podido meter en alguna parte del computador, en alguna sección de memoria del computador, y puede que les aparezca algo así como 0FFF. Estos son números en hexadecimal. Porque puede que aparezca también 0A, ¿no? 0A10, por ejemplo, es un número en hexadecimal. Entonces, ¿cómo empiezan a representarse las posiciones de memoria en hexadecimal? Aquí pasamos del 9 al A, el número A. Ahorita me colocamos esto que está aquí. Pasamos del 9 al A, luego al B, luego al C, luego al D, luego al E y luego al F. ¿Listo? Como aquí se acabaron los números, entonces, igual que en el sistema de numeración decimal, cuando se acaban los números, se empieza a hacer agrupación de ellos. Entonces, aquí el siguiente número es el 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, etcétera, hasta llegar al 1F. Digamos que aquí podemos estar continuando 1 continuación y después se llega al 1F. Después del 1F está el 2, 0. Entonces, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, etcétera. Cuando llegamos al 2F, entonces pasa a 3, 0 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Este sistema de numeración se llama hexadecimal y va a servir para saber cuál es la posición de memoria de un dato. Si nosotros, por ejemplo, en Python, estamos diciendo que la variable A va a guardar el número 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el computador? Le asigna una posición de memoria a la variable A. Supongamos que Python dice, ok, la dirección de A es la dirección 1, ¿cierto? Dice esto que está aquí. La dirección de A es la dirección 1, entonces se va a esta dirección. Y en esta dirección guarda el 2 que nosotros le hemos colocado acá. Pero ese 2 lo pasa a un sistema de numeración que se llama binario. Entonces ya no estamos hablando de colocar el 2 en decimal, porque nosotros guardamos los valores como programadores. Cuando nosotros vamos a trabajar en una variable, guardamos los valores en valores decimales, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 10, 11, 12.
pero lo que necesita el computador, estos valores no los puede guardar aquí en valor decimal, porque acuérdense que cada una de estas unidades o tiene voltaje o no tiene voltaje. O sea, aquí hay un 1 o hay un 0, ¿cierto? En este bit hay un 1 o hay un 0, aquí hay un 1 o hay un 0, hay un 1 o hay un 0 en cada una de las celdas. Entonces, lo que se hace, o bueno, lo que se hace en el computador para poder almacenar un valor decimal es hacer una conversión de decimal a binario, se dice. Se llama conversión de decimal a binario, a ese número, para poder almacenarlo acá, para poder hacer un almacenamiento de información acá. Entonces, el 2 en binario, bueno, cada uno de los dígitos en decimal tiene una representación en binario, ¿no? Por ejemplo, el 0 se puede representar en binario con 0,00000 bits, ¿sí? El 1 en decimal se puede representar en binario con 0,000 y al final la cifra que está más hacia la derecha es un 1, ¿listo? El 2 se puede representar con 0,00010, ¿cierto? Vamos a tener un incremento de las cifras desde el extremo que está más hacia la derecha. Y así como en el sistema de numeración decimal, las cifras que están más hacia la derecha son las cifras que tienen el menor peso, ¿no? ¿A qué me refiero con el menor peso? Si nosotros estamos hablando de una cifra en decimal, por ejemplo, el número 564, ¿qué pasa con el 564? Resulta que el 4 son las unidades, es decir, de todas estas tres dígitos es el dígito que pesa menos, que tiene menos valor en su peso, son las unidades. Luego siguen las decenas, luego las centenas, ¿cierto? De la misma manera, en el sistema binario, los dígitos que están más hacia la derecha son los dígitos de menor peso. El 0, el 1, estos que están aquí son los dígitos de menor peso. Y van a estar creciendo, así como en el sistema hexadecimal, cuando se terminaban los números, realizábamos un crecimiento. Se terminaba el número del 0 al F, entonces pasamos ahora al 10, el 1 y 0. Con los valores decimales, cuando se terminan los números en 9, pasamos al 1, 0, al 10. En un valor binario, en un sistema de numeración binario, cuando se terminan los números, es en 1. Solo hay dos números en un sistema de numeración binario, el 0 y el 1, se acabaron los números. Entonces, el siguiente dígito, el siguiente número, perdón, que tenemos ahí es el 1 y el 0, ¿cierto? Los sistemas de numeración más comunes en informática son el sistema de numeración binario, el sistema de numeración hexadecimal y el sistema de numeración octal. Voy a colocarlo aquí, binario, hexadecimal y octal. ¿Listo? Estos tres serían los sistemas de numeración más utilizados en informática. ¿Listo? Con el binario, nosotros vamos a poder realizar o entender que se realiza la agrupación de información o el almacenamiento de información. Y con el hexadecimal vamos a poder direccionar toda la información. Vamos a poder hacer un direccionamiento de toda la información. Entonces, aquí, volvamos a nuestro ejemplo, decimos en Python que vamos a almacenar la variable A y la dirección para esa variable A es la dirección 1. O sea, aquí, en esta dirección, vamos a guardar el número 2. El 2 en binario se representaría como todos los dígitos que están al lado izquierdo vienen a ser 0. Pero los últimos dos dígitos, bueno, el segundo dígito de derecha a izquierda es 1 y el dígito más hacia la derecha es 0. Esta es la representación de un 2 en binario. Un 2 en decimal, representado en binario, se muestra así. La próxima vez que yo vaya a utilizar la variable A, puede ser con un print en Python. Si nosotros decimos print A, estoy aquí llamando la información que está almacenada en la variable A, ¿cierto? Tengo que traer esa información de la variable A. Lo que hace Python es preguntar, bueno, ¿dónde fue que guardamos la información de A? ¿Cuál es la dirección de A? Como la dirección de A es 1, entonces acudimos a esa dirección, la dirección 1. En esta dirección estamos almacenando esta información que está acá, que es la conversión en binario del número 2. Esa conversión la traemos para acá, o esa información, mejor la traemos para acá, y resulta que se imprime esa información en su conversión en decimal o en su valor decimal. ¿Listo? Este sería como el proceso. O sea, lo importante a tener en cuenta aquí en el manejo de memoria es que resulta que la información que maneja esta memoria tiene dos conceptos. Uno, la dirección, y otro, la información. Si ustedes se dan cuenta, las direcciones las vamos a estar manejando por acá y la información es el contenido dentro de la memoria. Esa va a ser la información. ¿Listo? Podemos acceder a esa información si nosotros tenemos la dirección donde se guardó esa información. ¿Vale? Ahorita el agrupamiento ha empezado a crecer. Hablar de tener una memoria de 20 bytes es algo ridículo, es algo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Tener una memoria de 20 bytes es algo muy pequeño. Realmente se tienen memorias un poco más grandes. Digamos que no vamos a tener una memoria que llegue hasta la dirección 14 en hexadecimal. No vamos a tener una memoria que tenga 20 direcciones, realmente tenemos memorias más grandes. Tenemos memorias más grandes y voy a mostrarles
lo siguiente, por ejemplo, digamos que ahora nuestra, nuestra memoria ya no llega hasta 20, aquí hasta la dirección 20, sino que es una memoria, voy a colocar aquí como una especie de puntos suspensivos, indicando que tenemos muchas más direcciones, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos muchas más direcciones y que nuestra última dirección, vamos a decir que esta memoria es un edificio, ya no de 20 pisos, sino que es un edificio. Vamos a colocarle aquí como unos 1000 pisos, ¿listo? Digamos que nuestra memoria es capaz de guardar 1000 pisos o 1000 bytes, ¿listo? Aquí el valor de, vamos a ver si me permite hacer la conversión de decimal a hexa, a ver si me hace la conversión, es E8. Entonces llegamos hasta 3E8. 3E8. Bien, aquí tendríamos 3E7. Entonces, tenemos estas direcciones de memoria, tenemos nuestras direcciones de memoria, ¿cierto? Todas estas que están acá. La última es la dirección 3E8, o sea, tenemos 1000 direcciones de memoria. Nuestra memoria, esta que tenemos acá, que estamos almacenando acá, tiene capacidad de almacenar 1000 bytes, ¿de acuerdo? Entonces, ahora cambiemos nuestra memoria, ahora es de 1000 bytes, ¿listo? 1000 bytes. De acuerdo a la notación científica maneja los números de acuerdo a su cantidad de ceros, en agrupaciones de ceros. Entonces, voy a hacer aquí, por aquí un paréntesis. Resulta que la notación científica, cuando tenemos una agrupación de 3 ceros, a una agrupación de 3 ceros lo llama kilo o K, un kilo, ¿de acuerdo? En notación científica esto se expresaría como 1 por 10 elevado a la 3. 1 por 10 elevado a la 3 es 1000, un 1 seguido de 3 ceros, ¿cierto? Y a este valor se le define como kilo, o mejor dicho, un K, ¿listo? Un K, voy a colocar un K. Entonces, siempre que nosotros tengamos el valor de 1000, decimos que esto es un K, un kilo. Para nuestra memoria, el decir que una memoria es de 1000 bytes indica que nuestra memoria es de 1 kilobyte, ¿de acuerdo? Se coloca como un KB. Nuestra memoria es de 1 kilobyte, ¿de acuerdo? Pero resulta que las memorias van a seguir almacenando información. Vamos a seguir almacenando información. Entonces la tecnología en memorias va creciendo cada vez más. Ya no vamos a tener memorias que son capaces de almacenar 1000 bytes o 1 kilobyte, sino que ahora las memorias tienen la capacidad de almacenar mucha más información. Cuando fue evolucionando el almacenamiento de información en las memorias, fue evolucionando este tema de colocarle notación a la agrupación de ceros, surgió la siguiente agrupación que es 1.000.000, es decir, ya no tenemos solo una agrupación de 3 ceros, sino que ahora tenemos 2 agrupaciones de 3 ceros, ¿listo? Voy a colocarlo con punto para que se vea la diferencia. 1.000.000, acá también coloquémosle un punto para que se vea la diferencia. 1.000.000, ¿listo? Y como a manera de tabla. Como manera de tabla, ¿sí? Entonces, tenemos aquí 1.000.000. Cuando hablamos de 1.000.000, estamos hablando de un mega. Un mega es 1 por 10 elevado a la 6, ¿de acuerdo? Y su expresión es un M mayúscula, ¿listo? Si ahora estamos realizando la agrupación ya no de dos agrupaciones de 3 ceros, sino 3 agrupaciones de 3 ceros, estamos hablando de 1.000.000.000, ¿listo? 1.000.000.000. Para 1.000.000.000, ahora el término es un giga, ¿listo? Un giga, que es 1 por 10 a la 9. Se describe como un G. Podemos tener una memoria de 1 gigabyte, es decir, es capaz de almacenar 1000.000.000 de bytes. ¿Listo? Bien, déjenme ver, vámonos por aquí, ayudémonos de Google y veamos cuál es la capacidad de información más grande. Listo. Entonces, nos vamos por aquí y Google nos dice que es el yottabyte. El yottabyte es la mayor capacidad de almacenamiento que acepta el Sistema Internacional de Unidades. El yottabyte, bueno, vamos a ver si nos permiten, aquí vamos a imágenes, vamos a ver un crecimiento de la información por acá. Con esta imagen, abramosla aquí aparte. Abramos aquí esta imagen y entonces con esta imagen nos damos cuenta de cómo se va a estar almacenando la información. Después del kilobyte viene el megabyte, después del megabyte viene el gigabyte, después viene el terabyte,
petabyte, exabyte, zettabyte, tenemos el yottabyte, luego el brontobyte y hepbyte. ¿Listo? Sería como el último dato que nosotros tenemos aquí en nuestras unidades de almacenamiento. Y se muestra el equivalente en bytes, lo que puede almacenar en bytes, y el símbolo. Tengan en cuenta aquí el símbolo. Bueno, pónganle cuidado en la equivalencia. Quiero que vean lo siguiente. Resulta que en la equivalencia nos dice que es capaz de almacenar 1024 bytes. Aquí quiero hacer una claridad. Pónganle cuidado a esto. Chun, 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 chun. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos a hacer agrupaciones de 8 bytes, de 8 bits, perdón? Es decir, agrupación de un byte. Pues de la misma manera empieza a agruparse la información para el direccionamiento de la memoria. Si nosotros queremos ver un direccionamiento de memoria o un almacenamiento de la información, este almacenamiento de la información se va a hacer también en grupitos de 8, se puede hacer en grupitos de 8. Entonces aquí tendríamos 8 bytes, ¿listo? El primer agrupamiento puede consistir en 8 bytes. Para la siguiente posición de memoria serían otros 8 bytes, ¿no? Del 9 al 16, otros 8 bytes, y así sucesivamente. Finalmente, esto se hace para tener en cuenta que el direccionamiento de memoria tiene también una capacidad de almacenamiento que va, o mejor dicho, el sistema de numeración va de 8 en 8. Sí, para llegar hasta allá, déjenme ver si lo puedo expresar de la siguiente manera. A ver, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Para expresarlo de la siguiente manera, podríamos decir que entre más bits tengamos, más almacenamiento de la información. Yo puedo extender los bits más hacia la derecha. Supongamos que tenemos nuestra memoria así, trabajándola de esta manera. Puedo extender los bits más hacia la derecha, entonces ya diría que la dirección de memoria 1, la dirección en mi memoria, la dirección 1, ya no va a almacenar un byte, sino que ahora va a almacenar 2 bytes, puede almacenar 2 bytes. Entonces aquí ya le estaría dando crecimiento a mi memoria, ¿sí? Entonces digamos que ahora la memoria se extiende un poco más hacia acá. Vamos a colocar. Vamos a ver. Acá. Hacia la derecha. Ahora que hacia la derecha. Entonces, ahora ya nuestra memoria. Así mejor. Mejor así. Es muy feo. Es muy feo. Mejor así como lo teníamos antes. Ya sé. Eso. Entonces, podemos suponer que ahora nuestra memoria, esta que tenemos acá, puede hacerse más grande. Ahora, ya no va a almacenar una dirección de memoria, ya no va a almacenar solo un byte, sino que una dirección de memoria puede almacenar ahora 2 bytes, ¿cierto? 2 bytes. Para saber cómo viene esta información, permítanme, pasamos por aquí la información. Para saber cómo viene esta información, para saber cuál es la capacidad de almacenamiento de estos 2 bytes, la capacidad de almacenamiento en memoria. Entonces, la dirección 1 almacena 2 bytes. Si tengo 1000 direcciones, estaría diciendo que la capacidad de mi memoria es de 1000 direcciones multiplicado por 2 bytes, ¿cierto? 1000 por 2 casi siempre da 2000 bytes, ¿cierto? Sin embargo, el agrupamiento, el que yo hice acá para las direcciones, ¿se acuerdan que dije que íbamos a tener en nuestra memoria 1000 direcciones? Resulta que el agrupamiento para contabilizar la memoria de manera más sencilla se hace de 8 en 8. Es el sistema octal. Se hace un agrupamiento de la dirección de 8 en 8. El computador puede fácilmente pasar por estos 3 sistemas de numeración, estos 3 sistemas de conversión numérica, del binario al hexadecimal y al octal. Esto lo hace de manera sencilla. El octal hace referencia a agrupaciones de 8 términos o agrupaciones, diríamos que hasta 8 valores. Para agrupar 8 valores, en binario simplemente tenemos que hacer agrupaciones de 3 dígitos, de 3 valores binarios. Hexadecimal es agrupaciones de hasta 16 números, del 0 al 15, agrupaciones de 16 números. En binario, para hacer agrupaciones de 16 números, tomamos 4 bytes, ¿cierto? Es muy sencillo pasar de esta conversión para el computador, ¿no? Para el computador es muy sencillo pasar de sistema de numeración en sistema de numeración. Si queremos hacer agrupaciones o queremos apuntar a una posición de memoria en específico. Supongamos ahora que nuestra memoria es capaz de almacenar 2 bytes y que el direccionamiento de memoria se realiza con esas agrupaciones de
de 8, agrupaciones de 8 en 8. Entonces, 8 posiciones de memoria, si yo voy a seleccionar aquí 8 posiciones de memoria, esto que está aquí sombreado serían 8 direcciones de memoria. Uy, empezamos desde la dirección 0, aquí me equivoqué, pero bueno. Supongamos que tenemos 8 direcciones de memoria. Esas 8 direcciones de memoria van a almacenar, cada dirección de memoria va a almacenar 2 bytes. O sea que lo que está en área sombreada es 8 multiplicado 2 bytes. 2 por 8, 16 bytes. Aquí tenemos una agrupación de 16 bits. Una agrupación de 16 bits. Aquí el almacenamiento es de 8, 8 por 2, 2 por 8, 16, sí, qué pena, 2 por 8, 16 bytes, ¿no? 16 bytes. Si esto lo multiplicamos por 8, pues ya sabemos cuántos bits. Pero si tenemos aquí una dirección, 8 direcciones de memoria, cada una de 2 bytes, 2 por 8, 16 bytes. Nuestra memoria está almacenando 16 bytes. Dijimos que inicialmente íbamos a tener en cuenta 1000 direcciones de memoria. Cada dirección de memoria por un bit nos haría una memoria de 1000 bytes. Ahora nuestra memoria creció. Nuestra memoria ahora maneja, para cada dirección, maneja 2 bytes. ¿Listo? Y ahora ya nuestra memoria, para poder acceder a ella, ya no vamos a tener este tipo de agrupamiento, de contabilizar de manera decimal, de 1 a 10, de 10 a 20 o de 1 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000, sino que ahora vamos a tener que hacer una conversión para el manejo de esta memoria, hacer una conversión al sistema de numeración binario. Entonces, permítanme aquí, esto me faltó iniciarlo desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C y D. Epa. C y D. Entonces, aquí sigue el sistema de numeración. Tenemos 1000 posiciones de memoria, pero resulta que debido al agrupamiento que hace, no vamos a llegar hasta 1000 posiciones de memoria, sino que vamos a llegar un poquitico más allá. Y esto lo podemos indicar de acuerdo al peso que nos da nuestra información. Permítanme les comento algo. Cuando nosotros hablamos del sistema de numeración decimal, a ver dónde lo puedo colocar esto. Voy a borrar esto que está acá. Esto que está acá, voy a borrar, ¿qué más borramos? Para explicar esta parte, entonces, pónganle cuidado a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del sistema de numeración decimal, vamos a ver, ¿dónde me ubico? Vámonos por acá en nuestro tablero, hagámonos por acá. Es que esto queda todo. Hagámoslo por acá en este otro extremo. Imaginen lo siguiente, entonces, nosotros en nuestro sistema de numeración decimal empezamos desde el 0, pasamos al 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 9, ¿no? Cuando llegamos al 9 tenemos el 1, 0, 1, 1, 1, 2, hasta que llegamos al 1, 9. Cuando llegamos al 1, 9 va el 2, 0, 2, 1, 2, 2, ¿cierto? Cuando se acaban los dígitos, ya después de mucho tiempo, cuando se acaban los dígitos, estamos en el 98, 99, entonces ahora crecen al 1, 0, 0, ¿cierto? Esto es lo que pasa en nuestro sistema de numeración en decimal. En el sistema de numeración binario, empezamos con el 0, ¿cierto? Pero para extender ese crecimiento, entonces, empezamos con el 0 y el siguiente dígito es el 1. Para extender esos dígitos, la siguiente conversión es 1, 0. Después pasamos a 1, 1. Y aquí ya se acabaron los números, ¿cierto? Porque acuérdense que el último dígito es el 1. Entonces, estos dos pasan a ser 0 y se extiende hacia la izquierda, se extiende un dígito. En nuestro sistema de numeración binario, el crecimiento de los dígitos viene siendo de esta manera. El dígito que tiene menos peso cambia 0, 1, 0, 1, es el que cambia más frecuentemente. El dígito siguiente, ese no va a cambiar, vamos a hacer 0, los valores que no están ahí, vamos a hacerlo 0. Entonces, el siguiente dígito cambia cada 2 posiciones, 0, 0, 1, 1. Esperaríamos que el siguiente fuera 0, 0 también, luego 1, 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos el 1, 0, 0, 1, 0, 1 sería el siguiente, 1, 1, 0 sería el siguiente, y por último llegamos al 1, 1, 1. Aquí se nos acabaron los dígitos. En el sistema de numeración binario solo tenemos el 0 y el 1. Cuando todos los dígitos del número son 1, se nos acabaron los dígitos. Entonces regresamos otra vez al 0, pero esta vez extendemos un dígito hacia la izquierda, un dígito que le dé una asignación de mayor peso. ¿Listo? Esto es lo que va a pasar en nuestro sistema de numeración. Voy a llenar los que están vacíos, los voy a llenar con ceros. Recuerden que un 0 a la izquierda no tiene un mayor peso, no ocasiona un peso significativo sobre los números, ¿no? Es como si yo colocara aquí en el 0, colocara el 0, 0, en el 1 colocara el 0, 1, en el 2, 0, 2, y así sucesivamente, ¿no? Es lo mismo en el sistema de numeración binario. Y resulta que para poder llevar un conteo del número que se está teniendo acá, el sistema de numeración le asigna un peso a cada una de las cifras, así como en el sistema de numeración decimal. Hablamos de las unidades, las decenas y las centenas. Entonces tenemos por aquí unidades, voy a colocar aquí unidades. Esto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cierto?
Esto con respecto a las unidades. Las decenas en el sistema de numeración decimal, voy a empezar colocándole 0, ¿cierto? La unidad 9 va a tener la decena 0, pero como aquí se acabaron las unidades, ahora las decenas crecen. Las decenas ahora son 1, las unidades son 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etcétera. Vamos a continuar ahí con esos números. Cuando llegamos hasta 1, 9, se nos acabaron las unidades. Entonces, lo que hacemos es que las unidades vuelven e inician en 0, las decenas crecen, aquí las decenas crecen, ¿cierto? Y continuamos con 2, 1, 2, 2, 2, 3, etcétera. Vamos a llegar hasta 2, 9, ¿cierto? Cuando llegamos a 2, 9, entonces aquí el siguiente dígito va a ser el 0 y se incrementan las decenas. Es como funciona nuestro sistema de numeración, ¿no? En decimal. Pero, ¿qué pasa si los últimos dígitos, los de decenas y unidades, son 9 y 9? Entonces, ambos cambian a su valor inicial, a 0 y 0, ¿cierto? Y esta vez, por los lados de la siguiente cifra, es decir, las centenas, se incrementa un valor, se coloca un 1. Los otros valores vienen a ser 0, 0 acá, 0, 0, 0, y aquí tenemos las centenas, ¿vale? Tenemos unidades, decenas, centenas, así es como van creciendo los números en el sistema de numeración decimal. En el sistema de numeración binario ocurre lo mismo, los números van a estar creciendo de esta manera, y lo que para nosotros en el sistema de numeración son las unidades, en el sistema de numeración binario va a ser el bit 0, va a ser algo que llamamos el bit 0. El bit 0, luego viene el bit 1, luego viene el bit 2, el bit 3, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos bits tiene pesos, así como las unidades, las decenas y las centenas tienen pesos. Miren que las unidades pesan 1. En el sistema de numeración decimal, las unidades pesan 1. En el sistema de numeración decimal, las decenas pesan 10. Van de 10 en 10. 0, 10, 20, 30. Van de 10 en 10. Las centenas pesarían 100. Van de 100 en 100. Se van incrementando de 100 en 100. Voy a colocar aquí los pesos. 1, 10, 100. El siguiente sería las unidades de 1000, 1000, ¿cierto? Y así sucesivamente. Las decenas de 1000, centenas de 1000, etc. Esto en nuestro sistema de numeración decimal. Ocurre lo mismo en el sistema de numeración binario. El dígito de menos peso, el dígito B0, bit 0, pesa 1. Todos los sistemas de numeración empiezan pesando 1. El siguiente pesa 2. El siguiente pesa 4, el siguiente pesa 8. Es decir, que se van incrementando de 2 en 2. Así como en el sistema de numeración en decimal se incrementan en 10 por 10, en una base 10, 10 por 10 por 10 por 10. En el sistema de numeración binario, como solo tenemos dos dígitos, el peso de cada cifra se va a estar incrementando en base 2, 2 por 2 por 2 por 2. ¿Listo? Tengan en cuenta esto porque ahora nos vamos a ir a nuestra memoria. Cuando nos vamos a nuestra memoria, nos encontramos con una memoria de 2 bytes. Y el menor peso que vamos a tener aquí en nuestra memoria de 2 bytes, la cifra o el dígito B0 va a pesar 1, la cifra B1 va a pesar 2, y vamos a tener un crecimiento de 2 en 2. Voy a hacer aquí una fórmula, voy a tomar 2 y lo voy a multiplicar por el anterior peso. Entonces, la siguiente cifra va a pesar 4, la siguiente pesará 8, 4 por 2, 8, ¿cierto? La siguiente pesará 16, la siguiente 32. Vamos a ver cómo se viene dando ese crecimiento. Mire, esta cifra pesa 1, esta cifra pesa 2, estas cifras de acá pesan 4, estas cifras pesan 8. ¿Qué significan esos pesos? Pues es simplemente el cambio que va a tener esos dígitos. Si esta cifra de acá pesa 1, significa que va a estar cambiando cada una posición. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Si esta cifra de acá pesa 2, significa que va a estar cambiando cada dos posiciones, siempre iniciando en 0. Todos los valores deben iniciar en 0. Entonces, esta cifra de acá va a cambiar cada dos posiciones. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y así sucesivamente, ¿cierto? Es parecido a lo que teníamos nosotros en nuestro sistema decimal. Miren que las decenas van a estar cambiando su valor cada 10 posiciones. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Cada 10 posiciones van a estar cambiando su valor. Las unidades van a estar cambiando su valor cada una posición. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Las unidades cambian cada una posición, las decenas cambian cada 10 posiciones, las centenas cambian cada 100 posiciones, las unidades de 1000 cada 1000 posiciones, y lo mismo vamos a tener en nuestro sistema de numeración binario, que es el que se va a encargar de almacenar la información, ¿no? Vamos a cambiar cada 4 posiciones, cada 8 posiciones, y así sucesivamente. Y miren que llegamos hasta este valor, 1024. 1024 es el agrupamiento que me expresará el valor. Hasta aquí hemos llegado hasta 1024. Cuando nosotros sumamos todos los valores antes de este 1024, cuando sumamos todos estos valores, miren, si ustedes toman una calculadora y le suman 512 más 256, si ustedes suman todos estos valores, voy a colocar aquí aprovechando que estamos en Excel, si ustedes suman todos esos valores, la suma de todos esos valores me va a dar 1023.
¿cierto? Que es el valor anterior al peso, a 1024. Todos estos valores me van a dar 1023. Estos valores, esto que me indique que va hasta 1023, significa que voy a almacenar desde el 0 hasta el 1023. Almacenar el número desde 0 hasta 1023 indica que voy a almacenar 1024 valores. Ahora, resulta que el almacenamiento para las direcciones ocurre de manera similar que este conteo que tenemos aquí. Es decir, que nosotros ya no vamos a tener direcciones que llegan hasta valores en el sistema de numeración decimal. O sea, ya nuestra dirección no va a llegar hasta 1000, sino que debido al sistema de numeración que se maneja en binario, nuestras direcciones van a llegar hasta 1024. Tenemos aquí en la memoria, vamos a llegar hasta 1024. Entonces voy a colocar aquí una conversión de decimal a hexadecimal de 1024. ¿Listo? O sea, el 400. Aquí tenemos el 400. Esto es varios. La última dirección de memoria que vamos a tener ahí va a ser la dirección 400 en hexadecimal. Vamos a ver si hacemos esto. Entonces, la última dirección de memoria en nuestra memoria va a ser de 400 en hexadecimal. Tenemos 1024 direcciones, o sea, 1024 por acá, y tenemos 2 bytes. 2 bytes. ¿De qué tamaño sería esta memoria? Entonces, aquí tenemos 1024 direcciones, las vamos a multiplicar, 1024 direcciones las vamos a multiplicar por 2 bytes, ¿cierto? 1024 por 2 bytes me da 2048 bytes. ¿Listo? 2048 bytes. Sería algo así como el siguiente peso. Cuando tomo 1024, lo multiplico por 2, me da 2048. Nuestra memoria ahora es de 2048 bytes. Resulta que en informática se hace una variación. En el sistema de notación científica, la agrupación de 3 ceros es 1 kilo. Sin embargo, en informática, 1024 viene a ser 1 kilo. Se hace esa transformación. 1024 es el valor más cercano a 1000 en base 2. Entonces se dice que ahora 1024 es 1 kilo. Entonces vamos a tener 1 kilo por 2 bytes. Me va a dar 2 kilobytes. ¿De acuerdo? 2 KB. Estamos hablando de 2 kilobytes. Es lo que nos está mostrando esta imagen de acá. Lo que nos está mostrando esta imagen de acá es la equivalencia en bytes cuando tenemos ese almacenamiento. Entonces, 1 kilobyte son 1024 bytes. 1 megabyte son 1024 kilobytes. 1 gigabyte son 1024 megabytes y así sucesivamente. ¿De acuerdo? El último va a ser 1 gigabyte y esta capacidad de almacenamiento de información va creciendo de manera tremendamente exponencial. Y ya les voy a contar por qué crece tanto la información. Vámonos a un receso, vamos a tomar un breve descanso. ¿Dónde estoy? Me perdí por acá. Vamos a tomar entonces un breve descanso, vámonos con 10 minutos de descanso y ya regresamos, ¿vale? Muy bien, continuamos entonces con nuestro tema del día de hoy. Les había dicho entonces que la manera en la que se iba a utilizar el almacenamiento de información tendría como estándar el manejo de ciertas unidades, ¿cierto? Las unidades de las que vamos a hablar para el almacenamiento de la información son estas que están aquí en esta tabla al lado izquierdo. El kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Todas estas son las unidades que nosotros vamos a manejar para el almacenamiento de la información, ¿no? El ejemplo que yo les había colocado aquí hace un momento es el ejemplo de una memoria, suponiendo que sea una memoria en el computador, puede ser una memoria en otro computador, no sé, una memoria en una base de datos. Es un almacenamiento de información en una memoria, un almacenamiento de información típico, ¿cierto? Donde tenemos dirección e información. Los dos valores importantes son la dirección y la información que hay en esa dirección, ¿de acuerdo? Esto es como para tener en cuenta. Cuando nosotros, pues, multiplicamos la cantidad de direcciones por la cantidad de la información, tenemos la capacidad total de información de esa memoria, ¿sí? El multiplicar todas las direcciones, miren, tomar todas las direcciones y multiplicarlas por la capacidad de la información de una sola dirección, nos dice cuál es la capacidad total de la memoria, cuánto puede almacenar la memoria. Vamos a ver qué tenemos actualmente. Capacidad de almacenamiento de memorias actualmente. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, bueno, aquí nos sale una primera información. Vamos a ver. Dice, habla de las memorias flash o las memorias USB. Inicialmente tenían 16 megas. Actualmente se encuentran en el mercado capacidades de 4, 8, 16, 32
o 64 gigabytes, ¿listo? Incluso hasta más. También hablamos de la capacidad de almacenamiento del disco duro. El disco duro es otra forma de almacenamiento. Entonces, vamos con la capacidad de almacenamiento de disco duro. A ver, entonces, aquí nos habla de que en la actualidad podemos tener una capacidad máxima de 20 teras, ¿listo? De 20 teras. Desde el surgimiento de las SSD, las unidades de disco duro se usan poco como almacenamiento secundario de computadores, pero aún son una opción. Bien, vamos a ver en nuestra tabla, vamos a devolvernos un poquito por acá. Recuerden, 20 teras, ¿no? En nuestra tabla, 20 teras, cuando hablamos del terabyte, estamos hablando de 1024 gigabytes. Y recuerden que un gigabyte son 1024 megabytes, que un megabyte son 1024 kilobytes y que un kilobyte son 1024 bytes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de un terabyte, miren, es esta equivalencia en bytes, la que tenemos aquí en la columna del lado derecho. Estamos hablando de 1.000.000 de millones, 1.000.000 de millones de bytes, ¿de acuerdo? O sea que un disco duro de 20 terabytes tendría la capacidad de almacenar 20 millones de bytes, ¿de acuerdo? Podríamos tener un almacenamiento de 20 millones de bytes en nuestro disco duro. Déjame ver qué es esto. Tamaño del disco. Bueno, listo, bien. Tenemos la capacidad de almacenar 20 millones de bytes en nuestro disco duro. Ahorita la capacidad de almacenamiento y la velocidad de acceso a la información del disco duro ha cambiado precisamente porque la tecnología de discos duros ha cambiado. Antes se utilizaban los discos duros sólidos, fuertes, mecánicos, que cuando se guardaba la información se guardaba por medio magnético. Ahora se usan los discos duros de estado sólido, discos duros que se asemejan al comportamiento de una memoria. ¿Se acuerdan cuando les empezamos hablando del almacenamiento en un byte, donde el almacenamiento se hacía por transistores? En un disco duro el almacenamiento se hace también por dispositivos de estado sólido, se llaman esos, los transistores son dispositivos de silicio. Aquí el disco duro, los discos duros han avanzado actualmente, ahora se utilizan elementos de estado sólido o de silicio para almacenar la información. Esto hace que el disco duro sea más pequeño y pueda guardar, tenga la capacidad de almacenar más información. ¿Listo? Bueno, continuemos con nuestro texto por aquí y vamos, ok, esto solo para hablar de los contenidos. Bueno, una cifra, que nos habla cifra, letra o palabra que suministra la computadora. Bien, pónganle cuidado que nosotros en nuestra memoria y de hecho en el lenguaje de programación que manejemos, vamos a tener la capacidad de almacenar números, de almacenar letras, bueno, lo que sea, ¿no? Cuando almacenamos números, pues se hace una conversión de ese número en decimal, se hace una conversión a binario y ese número se almacena precisamente ahí, en esa posición, en binario. Pero cuando nosotros decimos que nuestra variable es una letra, por ejemplo, la variable A, que antes almacenaba un 2, ahora va a almacenar la letra G, ¿sí? Si la variable A ahora almacena la letra G y decimos que la dirección de A es la dirección 1, o sea, esta que está aquí, ya no se habla de una conversión del sistema decimal a una conversión al sistema binario para guardar el número, sino que ahora se habla de una codificación y esta codificación generalmente resulta ser de tipo ASCII. Se habla de un código ASCII. El código ASCII toma las letras que ustedes ven en su teclado, todas esas letras, todos esos caracteres, incluso los caracteres especiales, se pueden representar por un número en decimal, que a su vez se puede representar por un número en binario. Entonces, vamos por acá. Voy a mostrarles algo. Hagamos esto. Entonces, el código ASCII convierte las letras que están en su teclado, todas las letras que están en su teclado, a un sistema de numeración, en este caso lo estamos viendo como decimal. Entonces, la letra A mayúscula en decimal se representa con el 65, ¿cierto? Pero el 65 tiene una conversión en binario. Para almacenar la letra A, entonces vamos a utilizar aquí, para almacenar la letra A en esta dirección 1, entonces vamos a utilizar la conversión del 65 en decimal se pasa a binario, aquí colocamos el 65 en binario y tenemos que decirle que lo que estamos almacenando aquí es una letra. Para esto se le dice a la variable que el almacenamiento que tenemos ahí es de una letra. Le estamos diciendo, estamos almacenando una letra. Esto lo hace un lenguaje de programación. En el mismo lenguaje Python lo hace automáticamente cuando nosotros le asignamos a la variable esa letra. Automáticamente Python lo hace. Se dice que es un tipo de lenguaje o un lenguaje de tipado débil, más bien, porque no hay necesidad de decirle a la variable, vamos a guardar un tipo de letra o un tipo de dato letra, sino que simplemente se le guarda la letra y ya.
En otros lenguajes es un poco más complicado y se les llama lenguajes de tipado fuerte, porque en esos lenguajes tenemos que decirle a la variable a que vamos a almacenar ahí un carácter. Entonces vamos a decirle char a. Primero tenemos que hacer algo que se le llama la declaración de la variable. En Python no, en Python resulta más sencillo. Simplemente en la variable a guardamos una letra o una serie de letras. A eso lo vamos a llamar una cadena de caracteres. En la variable a podemos guardar una letra o un conjunto de letras. Pero también podemos acceder al código ASCII de cada una de esas letras. El código ASCII se divide en caracteres imprimibles, es decir, el signo de exclamación, el signo pesos, la letra H, la letra O mayúscula, las letras minúsculas, las letras tildadas, ¿cierto? Símbolos especiales, cada una de estas son imprimibles, es decir, se ven en la pantalla. Y hay otros que no son imprimibles, que simplemente se usan para hacer un control de la información, un control del manejo de la información. Algunas dicen cuándo termina el texto, cuándo inicia el texto, cuándo termina el texto, etcétera, ¿vale? Son de control, caracteres ASCII de control. Por ahora los que nos interesan son los imprimibles, que apuntan precisamente a lo que nosotros vamos a utilizar en el almacenamiento de información, a una cifra, una letra o una palabra. ¿Listo? Bien, continuando con el almacenamiento de información. Entonces, nosotros podemos almacenar la información, los datos, los podemos almacenar. Ya sabemos que podemos almacenar datos como números o como letras, pero resulta que en la antigüedad pues, era muy sencillo manejar las fotos por medio de las cámaras analógicas, ¿no? Las cámaras analógicas guardaban la fotografía en un rollo, en algo que llamamos como el rollo fotográfico, ¿sí? Iniciando desde el daguerrotipo, todas estas imágenes, todas las imágenes empezaban a almacenarse de manera física, pues para obtener la fotografía, ¿no? Después surgió el almacenamiento de esa información del daguerrotipo, se pasó después al almacenamiento de información por un medio magnético, que es el rollo fotográfico. Vamos a ver si tenemos por aquí imágenes de un rollo fotográfico. Entonces, tal vez en sus casas, algunos de ustedes puedan llegar a tener estos rollos fotográficos. El tomar una foto era algo maravilloso y teníamos que, yo recuerdo que en la casa cuando salíamos de paseo, tratábamos de tomar la mejor foto porque solo teníamos capacidad en un rollo fotográfico de almacenar creo que 12 o 24 fotografías. Era una capacidad de almacenamiento muy limitada. Entonces siempre trataba uno de decir, no, voy para la siguiente, espero una mejor toma o espero una mejor situación para tomar una fotografía. Este almacenamiento de información fue migrando posteriormente al almacenamiento de información digital. Ya ahorita, actualmente, podemos tomar una fotografía es más frecuente que tomar tinto. Ahorita ya cualquier persona puede tomar una fotografía, puede tomar una imagen. Pues porque ahorita ya es posible simplemente utilizar el teléfono para tomar fotografías, videos, ¿cierto? Subir estos videos a las redes sociales. Y ya ahorita el teléfono sirve para todo menos para hablar por teléfono. Con el teléfono se pueden editar imágenes, se pueden subir. Y resulta que todas esas imágenes deben poder almacenarse en algún dispositivo de almacenamiento, alguna memoria, que pueda almacenar todas esas imágenes, ¿cierto? Lo que nosotros antes conocíamos como una fotografía por medio del rollo, ahora la podemos digitalizar. Podemos tomar una imagen y digitalizarla. Esa imagen ahora se va a guardar en nuestro dispositivo de almacenamiento. Esa imagen se va a guardar ahora en nuestra memoria. O sea, esta imagen que tenemos aquí hay un ejemplo de imagen. Esta imagen que tenemos aquí ya se puede almacenar en una memoria que es capaz de guardar valores de solo ceros y unos. Ahora, la memoria puede guardar esta imagen en forma de ceros y unos. ¿Cómo hace el almacenamiento de información? ¿Cómo guarda una memoria? ¿Cómo guarda la información de una imagen o de una fotografía? Pues primero que todo, tenemos que hablar de la unidad más simple de información en una fotografía. ¿Listo? Que es el píxel. El píxel, vámonos con el píxel. El píxel es la unidad más pequeña de información en una fotografía. Voy aquí a imágenes. Vámonos a imágenes para explicar cómo trabaja el píxel. Bueno, aquí hay unas imágenes de pixel art. Vamos a colocar, digamos que esta. Digamos que tenemos aquí nuestra fotografía, ¿no? Una fotografía de baja definición. Tenemos una imagen de baja definición. Esta imagen de baja definición se va a dividir en cuadrados. Algo así como dividirlo en una matriz. Vamos a dividir nuestra imagen en una matriz y esa matriz vamos a poder acceder mejor a esa matriz por medio de coordenadas. Su posición matricial va a tener coordenadas. Entonces, digamos que una fila va a almacenar todos estos colores, ¿cierto? Una fila en la imagen va a almacenar todos estos colores. Pero ahora, para pasar toda esta imagen a una memoria, debemos hablar exclusivamente del píxel.
Y el píxel, voy a hacer un acercamiento, el píxel es un solo cuadro de toda esa fotografía que se puede dividir en cuadros. El píxel es ese pequeño cuadro que le da un color específico a una parte de la imagen, a la mínima parte de la imagen, a la parte más pequeña de la imagen. Ese color puede ser blanco, puede ser negro, azul, rojo, bueno, puede tener cualquier color, ¿no? Resulta que la manera en la que se guarda el color de ese píxel en esa posición específica, primero que todo tenemos que guardar la posición de apuntamiento de ese píxel, ¿cierto? Es decir, las coordenadas de ese píxel. Después de guardar las coordenadas de ese píxel, tenemos que guardar la información que hay contenida en ese píxel. Y la información que hay contenida en ese píxel son los colores. Los colores que van desde 0 hasta 1. Siendo 1 el blanco, si no estoy mal, 1 es el blanco y 0 es el negro. El 0 es el negro. Bueno, espero no equivocarme, creo que es así. Los colores van de 0 a 1. ¿Listo? Y pasando por toda la gama de colores. Para poder almacenar esos valores, ese valor de ese píxel, entonces se toma ese valor, 0, 1 o sus valores intermedios, y se guardan en la memoria. Esa posición de ese píxel, esa información de ese píxel, se guarda en la memoria. Ese valor de 0 a 1 se guarda en la memoria. Indicando primero que todo que la dirección del píxel X contra Y va a tener un valor de un color del 0 al 1. ¿Listo? O sea que tenemos que guardar eso para cada uno de los píxeles de la fotografía. Una fotografía perfectamente puede almacenar más de 1000 píxeles, ¿cierto? ¿Cómo sabemos en la capacidad de almacenamiento de una fotografía? Por aquí vamos a ver si nos muestra la capacidad. Vamos a hacer algo, voy a descarguemos una imagen, guardar imagen como, listo, y me voy por acá, no mentiras, me voy por acá, voy aquí a la unidad de estadística, guardemos esta imagen, ¿cierto? Abramosla, clic derecho. No, mejor vamos a donde la guardamos. Entonces me voy por acá. Bien. Entonces, esta imagen que está acá se llama descarga JPG, ¿cierto? Cuando yo coloco el mouse encima de esa imagen, me dice que las dimensiones de esa imagen son de 225 por 225. Previamente descargué otra imagen, voy a colocar aquí la imagen de un árbol. Las dimensiones de esta imagen son de 1280 por 797. Esto hace alusión a los píxeles, ¿de acuerdo? Los píxeles 1280 por 797 me muestran el tamaño de la imagen. Aquí la imagen que dice descarga JPG es una imagen de 225 por 225. Si se dan cuenta, en la parte inferior aparece el tamaño. Dice que esta imagen ocupa 8.36 kilobytes. O sea que en nuestro dispositivo de almacenamiento, en nuestra memoria, esta imagen, la de descarga, que ocupa 8.36 KB, toma de nuestra posición de memoria. Si nosotros vamos a hacerlo en nuestra posición de memoria, cada dirección de memoria se encarga de almacenar 2 bytes, ¿cierto? 2 bytes. Entonces vamos a tomar, ¿cuánto es que se me olvida? 8.36, 2 bytes. Entonces vamos a tomar 4 posiciones de memoria. Vamos por aquí, tomamos 4 posiciones de memoria por 2 bytes. Me está almacenando esta memoria para esa imagen. Está tomando aquí 8 ¿cómo es? 4 por 2, 8 bytes, ¿de acuerdo? 8 bytes. Pero resulta que nuestra imagen es de 8 kilobytes. Vamos por acá. Eso. Nuestra imagen es de 8 kilobytes. Bueno, 8.36, pero vamos a redondear. 8 kilobytes. Nuestra imagen está almacenando 8000 bytes. Nosotros apenas seleccionamos en nuestra memoria 8 bytes, es decir, 4 posiciones de memoria, 4 direcciones de memoria por 2 bytes. 4 por 2, 8 bytes. Pero no, nuestra memoria, nuestra imagen necesita 1000 veces más que esto. 1000 veces este almacenamiento, ¿sí? Esto mismo por 1000. Eso es lo que va a almacenar esta imagen. Y es una imagen pequeña. Es una imagen de 255 por 255. Cuando la abrimos, dentro de nuestra pantalla, en toda la pantalla, esa imagen está ocupando 255 píxeles de manera horizontal contra 255 píxeles de manera vertical. ¿Listo? Ese es el tamaño en horizontal por vertical. Si voy a la otra imagen, voy a señalar aquí la otra imagen. La imagen de tamaño 181 kilobytes. Es una imagen que tiene 1280 píxeles por 797 píxeles. Cuando le doy doble clic a esa imagen para desplegarla, resulta que es una imagen más grande, ¿cierto? Vemos que es una imagen más grande. La primera cantidad en píxeles me muestra cuál es el tamaño en píxeles desde la línea horizontal, ¿sí? A este lo vamos a llamar el eje X. De manera horizontal tenemos 1200, ¿cuánto fue que me dijo? 1200, ¿qué? 1280 píxeles. Entonces, si yo puedo hacer un acercamiento
una aproximación a esta imagen, cada vez que me acerque más, voy a poder detectar esa unidad sencilla de información, es decir, ese píxel, ese pequeño píxel, esa pequeña unidad de información, ese recuadro. Ese recuadro va a almacenar una cantidad de información con su color, el color de ese recuadro. Y resulta que aquí en esta imagen vamos a tener 1280 recuadros de manera horizontal, 1280 píxeles, 1280 recuadros de manera horizontal. Y de manera vertical, 797 recuadros, 797 unidades o píxeles que van a almacenar cada una su información. Al multiplicar todo esto, 1280 por 797, esa es la cantidad de píxeles de esta imagen. Vayámonos a Excel. Vamos a ver cuánto ocupa en píxeles. Vamos acá. Entonces tomamos 1280 y lo multiplicamos por 797, ¿cierto? Esto me da 1.020.160 píxeles. 1.000.000 de píxeles tiene esta imagen que está acá. 1.000.000 de píxeles. Bueno, ¿cuánto necesitará en capacidad de almacenamiento un píxel? Si sabemos que el tamaño de esta imagen es de 181K. Vamos por acá. El tamaño es de 181 KB. Vamos al acercamiento. El tamaño de la imagen, el tamaño total de la imagen es de 181 KB. Sabemos que tenemos 1280 por 797 píxeles, es decir, 1.000.000 de píxeles, un poco más de 1.000.000 de píxeles. La pregunta es, ese millón de píxeles, cada píxel, ¿cuánto necesita en capacidad de almacenamiento? ¿Cuántos bytes almacena un solo píxel? Preguntémonos cuántos bytes almacena un solo píxel. Para hablar de los 181 kilobytes, voy a tomar esos 181 kilobytes y los voy a multiplicar por 1024. 1024 es un kilobyte, ¿cierto? Entonces, por eso tomo 181 y lo multiplico por K, que es 1024 bytes. Esto me da el tamaño en bytes. El tamaño en bytes, la cantidad en bytes de 181 kilobytes son 185.344 bytes. Ahora, voy a dividir el tamaño total de los píxeles de esa memoria, de esa imagen, perdón. El tamaño de píxeles de esa memoria lo voy a dividir con cada bit, o mejor dicho, cada bit, cada uno de esos bits, o cada píxel mejor, va a tener una cierta capacidad de almacenamiento en bits. Entonces voy a dividir esta cantidad o este tamaño en píxeles, lo voy a dividir por el tamaño en kilobytes, ¿de acuerdo? Entonces, esto me da un aproximado de el tamaño en bytes que necesita un píxel. Un píxel, para almacenar esa información, necesita aproximadamente 5 bytes, 5.5 bytes, digamos. Entonces, para almacenar un solo píxel, necesitamos 5.5 bytes, ¿de acuerdo? Para almacenar un solo píxel. Y estamos almacenando 1.000.000, un poco más de 1.000.000 de píxeles. Entonces, a la final, nuestra memoria, o nuestra imagen, perdón, está almacenando 181 kilobytes, ¿vale? Bien. Volvamos aquí a nuestra unidad. ¿Dónde es que estamos? Por acá. Volvamos aquí a nuestra unidad. Entonces, siempre que nosotros descargamos una imagen, siempre que nosotros le hacemos tratamiento a una imagen, nos vamos a encontrar con esa capacidad de información de almacenamiento de esa imagen. ¿Listo? Esto puede servir precisamente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, queremos detectar un escrito de una persona. Entonces, a ese escrito, a esa firma, la podemos digitalizar y esa imagen se puede procesar, se puede almacenar en una posición de memoria y de acuerdo a ese almacenamiento, esa imagen con esa información se puede pasar también a una tabla de datos, así como lo que nosotros tendríamos en Excel, pero esta tabla de datos requeriría de mucha información, ¿cierto? Entonces, no la veríamos básicamente en Excel, sino que la trataríamos en un programa un poco más avanzado en Python que nos va a permitir manejar esa información. Manipularla, trabajarla con el fin de estudiar cada uno de esos dígitos de información más pequeños, esas unidades de información pequeñas. Pasamos toda esa información por medios matemáticos y este paso de esa información por esos medios matemáticos nos va a dar algunas características del manejo de esa información. Podemos utilizarla para grafología, podemos utilizar, la imagen, las podemos utilizar para procesamiento de imágenes, para detección de rostros, para... tomamos la imagen de una huella dactilar para hacer un procesamiento de huellas. Bueno, en fin, se puede hacer muchas cosas con una imagen, sabiendo que la vamos a tener almacenada en una memoria. De alguna manera la vamos a tener almacenada esa imagen. ¿Listo? Resulta que también podemos acceder a algo en todo lo que almacenemos nosotros, sean imágenes, sean documentos, sea lo que sea. Todo eso que nosotros vayamos a almacenar en nuestra memoria o en la memoria de otro computador, todo eso que nosotros vayamos a almacenar, eso tiene información de fondo que no se va a ver así tal cual. O sea, aparte vayamos con el ejemplo de nuestra imagen.
la imagen no solo nos va a mostrar esa información que aparece ahí tácitamente en la imagen, ¿no? En la imagen vemos pues un perrito, está ubicado en una roca, tal vez con mayor análisis podríamos encontrar el tipo de roca, buscar cuál es el tipo de roca, el tipo de suelo, las razas de perros, tomar un poquito más de información de esa fotografía. Pero también en el momento en el que se toma la fotografía, de fondo quedan almacenados una serie de datos, un conjunto de información que nos va a indicar casi siempre cuál es la geolocalización donde se tomó esa fotografía, cuál es la capacidad de la fotografía o el tamaño de la fotografía, cuál fue la cámara con la que se tomó esa foto, muchas características de esa foto que realmente no se ven en la información directa. Es decir, información más profunda, datos más profundos de esa imagen. A estos datos se puede acceder, bien sea aquí en Windows podemos acceder a datos sencillos, por ejemplo, vayámonos aquí, a nuestra imagen del árbol. Nuestra imagen del árbol, cuando yo me voy a Windows y veo la descripción de esa imagen, me dice que es de 182 o 181 kilobytes, me dice que es de extensión JPG, esa es otra manera de informarme, cuál es la manera en la que se está almacenando esa información de la imagen. Esto me habla desde el formato de almacenamiento de información, el formato es JPG, me habla algo acerca de la fecha de modificación, etcétera. Cuando yo me ubico encima de esta imagen, entonces me dice cuáles las dimensiones, me dice el tamaño, ¿cierto? Me da un poquito más de información, pero esta es información básica de la imagen. Cuando nosotros tomamos una imagen, de fondo hay información que nosotros no vemos directamente. Información más profunda. Hace alusión a los datos más profundos. Cuando queremos acceder a estos datos más profundos, a esto lo llamamos un acceso a los metadatos. Metadatos es mirar de manera más profunda cuál es la geolocalización de esta imagen, cuál fue la cámara. Si, por ejemplo, la imagen fue tomada por un computador, los metadatos, dependiendo de cómo se extraiga la información, nos puede indicar cuál es la dirección IP de ese computador, nos puede dar mucha información. Los metadatos nos pueden dar información del dispositivo que se utilizó para tomar esa imagen. Aquí, para acceder a los metadatos desde Windows, nosotros le damos clic derecho a la imagen y resulta que tenemos una parte que se llama propiedades. Por un lado es propiedades, por otro lado simplemente abrimos nuestra imagen y le damos clic derecho a la imagen ya abierta. ¿Listo? Cuando le damos clic derecho a la imagen ya abierta, hay una sección que se llama información del archivo, ¿vale? Cuando abrimos esa información del archivo, nos dice cuándo fue tomada esa imagen, cuándo fue modificada, la hora, nos da un poco más de información con respecto al tamaño, en dónde fue tomada, la ruta de almacenamiento. Esta imagen tiene pocos metadatos, ¿no? Aquí los metadatos son muy pocos en esta imagen, pero podemos encontrar imágenes, si usted usa una cámara fotográfica, le toma fotos y esa foto la pasa a su computador, puede acceder a los metadatos y en esos metadatos puede obtener la posición geográfica de donde fue tomada esa fotografía, puede tener también el tipo de cámara, la calidad de la cámara, el tipo de lente, bueno, mucha información del dispositivo con el que se tomó esa imagen, ¿sí? Esto generalmente lo pueden llegar a usar los hackers en cuestiones de ciberseguridad. El tomar algo de la información de los metadatos de una imagen le puede dar al hacker, le puede dar esa información básica de cómo puede acceder, cómo puede tener un logueo en alguna parte de mi computador, por ejemplo. Pregunta. ¿Sí? Profe, ¿qué tan cierto es que retransmitir imagen hace que se pierda la calidad? Y yo puedo saber, si eso es cierto, yo puedo saber por esos megadatos que, ¿cómo se dice? Que ¿cuál era los píxeles iniciales o los originales? ¿Me explico? Sí, bueno, si estamos hablando de video, con video definitivamente retransmisión de video sí va a perderse la información. Voy a comentarles algo, no sé si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en la radio cuando entrevistan a una persona que se está comunicando por teléfono. Entonces, estamos aquí en la emisora Pepito. La emisora Pepito, vamos a enlazarnos, vamos a comunicarnos vía telefónica con Pedro Picapiedra. Entonces, habla Pedro Picapiedra y resulta que la voz se escucha más distorsionada, más robótica. Aquí estamos pasando esa voz, se está pasando por ese medio electrónico, el teléfono. Cuando ya la voz se pasa por teléfono, ya está perdiendo información, se está perdiendo información. Nuevamente, esa información que llega ahí al teléfono, la que llega al dispositivo de recepción, se retransmite por ondas, por microondas, ¿no? Se retransmite en la emisora. Entonces, esta retransmisión nuevamente hace que se pierda información. Es por eso que la voz se escucha un poco más robótica, porque se ha pasado la información, esa voz, se ha pasado por dos medios. Se ha perdido información dos veces, ¿sí? Siempre que hay retransmisión, siempre vamos a tener pérdida de información. De acuerdo a la calidad de los dispositivos, puede que esta pérdida de información sea menor. Si la calidad de los dispositivos es alta, pues la pérdida de información va a ser menor. Vamos a perder menos información. Pero de todos modos,
sí se pierde información, ¿vale? Eso debemos tener en cuenta. Siempre vamos a tener pérdida de información en retransmisión. Si pasamos de voz a video, con video, pues aún más crítico. Cuando estamos haciendo retransmisión de video, también vamos a perder un poco de la información, de la calidad de nuestro video. Nuevamente, si los dispositivos tienen alta calidad, esta pérdida de información va a ser más baja, ¿listo? Y ahora vámonos con una imagen, con una fotografía. Si yo tomo una imagen y la comparto con cualquier persona, el compartir esta imagen me permite, yo puedo pasar esta imagen a otro WhatsApp, puedo compartir imágenes por WhatsApp, etcétera. Sí, esto puede llevar a pérdida de información en algunos momentos. Puede que esta información no se pierda, pues no es que perdamos mucha información, sino algunos pequeños, poquitos bytes, algunos bits incluso. Podemos perder algo de información, siempre va a haber pérdida de información, pero los metadatos van a estar ahí siempre almacenados. O sea que yo pase esa información, puedo tener los metadatos ahí almacenados, a excepción de cuando yo restringo los metadatos. Si la persona o el dispositivo que genera esa imagen restringe los metadatos, entonces cada vez que se copie esa imagen por diferentes medios, puede ser WhatsApp, por correo, se envían esa imagen o se comparten esa imagen por diferentes medios, entonces los metadatos no van a aparecer en ninguna de las copias de esa imagen. ¿Listo? Si se restringen los metadatos. Hay programas que permiten obtener los metadatos de imágenes, pero nuevamente esos programas están limitados por la restricción de la generación de la imagen. Cuando se genera la imagen, yo puedo restringir los metadatos. Entonces, siempre vamos a poder restringir los metadatos y esto pues ya depende del dispositivo que se esté utilizando, ¿no? Por ahora, no sé si le respondí su información, su pregunta. Sí, profe, y otra, y es con respecto al formato. ¿El formato también determina la calidad en la que yo vaya, la calidad de la imagen? En algunas, perdón, para algunas imágenes, el formato puede ser importante para algunas imágenes. Para otras aplicaciones, pues no tanto. Para otras aplicaciones, no tanto. Por ejemplo, hay aplicaciones en las que para mí es suficiente utilizar un formato de mapa de bits, ¿sí? Para otras aplicaciones puede que sea importante utilizar un formato JPG, ¿cierto? Hay formatos que sí, el cambio de formato sí puede tener pérdida de información. El proceso de cambio de formato sí puede tener pérdida de información. El formato en sí no es que pierda información, es simplemente una forma de almacenar esa imagen. El formato en este caso sería la extensión que nosotros tenemos para nuestra imagen. La extensión, bueno, la imagen viene aquí con el nombre, punto, la extensión, ¿no? La extensión de la imagen es JPG. Es decir, que estamos guardando la información en ese formato, en el formato JPG. Esa sería la extensión. Pero la extensión en sí no pierde información. Lo que pierde información es cambiar de un formato a otro. El proceso de cambiar una imagen, digamos acá, esta imagen, descarga JPG, la puedo pasar a un formato de mapa de bits. Aquí puedo estar perdiendo información. ¿Listo? Ese proceso sí puede perder información. Pero el formato, bueno, no importa, el que se sienta más cómodo o más cómoda usted de manejar. Si usted se siente más cómoda manejando un mapa de bits, adelante, o JPG, adelante, no pasa nada. Si no tiene ningún problema con una mayor calidad de la imagen, adelante, cualquier formato está bien. Y generalmente para inteligencia artificial, con una calidad de imagen básica es suficiente para poder hacer una detección o para poder aplicar cualquiera de las tareas que se aplican con imágenes en inteligencia artificial. Detección de rostros, acceso, detección de números, bueno, visión artificial, tantas cosas que puede hacer la inteligencia artificial. Casi siempre no es importante, ¿no? A menos que sea una aplicación muy específica, pues casi siempre no es tan importante guardar la imagen con una alta calidad de información, con alta calidad, ¿no? Esto primero nos va a llevar a que el acceso a la información sea lento. Entre más detallada sea mi imagen, el acceder a esa imagen es más lento, demora más tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy utilizando una aplicación, por ejemplo, para detección de video, imaginen que voy a utilizar mi inteligencia artificial en mi automóvil para ponerlo a que conduzca él solo. Entonces, en tiempo real, el video debe ser capaz de detectar obstáculos, o sea que no puede tener alta resolución, una altísima resolución, porque esto se demoraría mucho. La idea de tener una decisión, un nivel de decisión en tiempo real, implica que mi imagen sea lo más básica posible, pero que sea lo suficientemente informativa para que sirva para detectar ese obstáculo, ¿sí? Esto es simplemente un ejemplo. Pero ya, como le decía, el formato, a gusto propio, puede usted usar cualquier formato. El cambio de formato sí hace que se pierda información, ¿listo? Entonces, hablamos de los metadatos. Los metadatos son información más profunda de nuestros archivos, de nuestros datos. Podemos tener metadatos para un archivo de texto plano, podemos tener metadatos para una imagen, metadatos para un video, para un archivo Excel, para cualquier archivo podemos obtener nuestros metadatos, ¿vale? ¿Listo?
Bueno, entonces, resulta que aquí se habla de los tipos de datos. Tipos de datos estructurados y tipos de datos no estructurados. ¿Cuáles podrían llegar a ser los tipos de datos estructurados? Cuando nosotros hablábamos de bases de datos, resulta que en el tema de bases de datos tomábamos las tablas, vamos a irme por acá, tomamos una tabla, supongamos que tenemos aquí una tabla, tenemos por acá otra tabla, ¿cierto? En una base de datos o en un sistema de gestión de bases de datos vamos a tener muchas tablas. Es decir, que almacenar la información va a tener que ser un proceso muy ordenado. Para poder almacenar la información en las diferentes tablas, necesitamos llevar un proceso muy ordenado para que la información no se trunque, para que no se pierda la información y para poder acceder de manera rápida a esa información. Cuando los datos se almacenan o tienen la capacidad de almacenarse en tablas de manera ordenada, decimos que son datos estructurados, datos que tienen una estructura, que tienen una forma de almacenamiento y un acceso de almacenamiento por medio de valores índice, bueno, etcétera, ¿cierto? Podríamos hablar de que cualquier dato que se pueda presentar en una tabla es un dato estructurado, pero también tenemos datos no estructurados, como por ejemplo la imagen, ¿sí? Si yo quiero guardar esa imagen en alguna parte de mi memoria, en alguna sección de mi memoria, entonces tengo que tomar esa imagen, ya no guardarla como si fuera una tabla, ya miren que los datos aquí, los datos ya no se van a almacenar a manera de tabla, con un valor índice, con un nombre, con algo estructurado, una estructura para esa información, sino que ahora el ordenamiento de esa información va a ser diferente. Tenemos que acudir a la información de cada píxel, porque si estamos hablando de una imagen, tenemos que acudir a la información de cada píxel y cada píxel almacenarlo de alguna manera en la memoria, ¿cierto? Hay otros tipos de datos, también los semiestructurados, que permiten almacenar datos no estructurados con un formato estructurado. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Entonces, tenemos por ahora los datos estructurados, tablas, información que puede tener valores índices y datos no estructurados, como por ejemplo imágenes, fotos o incluso video, también audio, formato de audio, cuando ustedes envían audio en WhatsApp, cuando hacen una grabación digital, tenemos toda esa información, todos esos datos, tenemos que almacenarlos en un dispositivo de memoria. Estos datos vienen a ser datos no estructurados, no tienen una estructura, ¿sí? Precisamente lo que nos dice acá nuestro texto es que se dan por el auge de la multimedia, ¿no? El poder guardar información de tipo visual de manera digital, esto hace que esa información sean datos de tipo no estructurados. Bien. Los otros tipos de datos son los semiestructurados. Los datos semiestructurados son algo así como un formato, una manera de guardar la información, teniendo en cuenta unos ciertos pasos o una cierta sintaxis, por así decirlo. A eso lo vamos a llamar un formato. Cuando nosotros tenemos en cuenta cómo guardar los datos en un formato, entonces estamos guardando los datos de manera semiestructurada. Hay diferentes formatos en los cuales se puede guardar la información, ¿sí? Entonces tenemos el formato XML, el formato JSON, el formato YAML, y bueno, por ahora aquí en este ejemplo solo nos muestran esos tres tipos de formatos. Entonces, ¿qué pasa con estos tipos de formatos? Estos tipos de formatos se utilizan de acuerdo a la aplicación. Por ejemplo, XML tiene un lenguaje similar al HTML, ¿sí? Maneja un lenguaje similar al HTML. Para almacenar datos con el formato XML, pues se debe tener la capacidad de guardar información teniendo en cuenta ese lenguaje HTML, para que cuando se acceda a la información, se vaya a acceder a la información, pues se pueda acceder con ese lenguaje HTML, o sea, HTML entienda que los datos van a estar guardados en el formato XML, ¿sí? Otro formato es el JSON, también llamado en inglés JSON. JSON o JSON es un tipo de formato muy similar a lo que nosotros manejábamos en un diccionario de Python, ¿sí? Dice, la notación de objetos de JavaScript es un formato que se usa para mover datos entre cliente y servidor. Resulta que este tipo de formatos es muy usado para comunicación en Internet, para transmitir información en Internet. ¿Cómo vendría este tipo de formato? Es muy similar, es tal vez más sencillo que el XML. Para hablar un poquito del formato XML, tendríamos que hablar un poquito de cómo maneja la información HTML y CSS, que son como los dos lenguajes, digamos, los dos códigos que van a almacenar información en una página web. Pero resulta que con JSON no hay necesidad de eso. Con JSON podemos ver el tipo de formato simplemente intuyéndolo de un ejemplo. Vamos a utilizar este ejemplo y vamos a intuir el formato JSON. Recuerden que les doy una pista. El formato JSON o JSON es un formato que es muy similar a los diccionarios en Python. ¿Se acuerdan que en Python utilizábamos las llaves, los corcheticos? Resulta que para delimitar el almacenamiento de datos en el formato JSON o JSON,
Resulta que vamos a utilizar también esas llaves, ¿listo? Esas llaves para delimitar el almacenamiento de información. ¿Se acuerdan que en el diccionario en Python utilizábamos la pareja clave-valor? La pareja clave-valor se tomaba como la clave, dos puntos, el valor. Y aquí el formato JSON va a ser similar. Se toma la clave, dos puntos, y luego el valor. Resulta que aquí el valor, en esta información que tenemos aquí, el valor resulta ser otro diccionario. Si ustedes se dan Pregunta, cuenta, sí, adelante. perdón, profe, cuando mencionas diccionario en Python, ¿te refieres al directorio en Python? Sí, el diccionario, ¿se acuerdan cuando nosotros en Replit, vamos a ver si hablo aquí mi Replit, Porque tengo presente es el directorio, pero no el diccionario. diccionario, sí, tal vez no lo cambie por, no le ponga directorio, cambiémoslo por diccionario. Ok. ¿Qué era este? Era nuestro archivo en Python. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde vimos nosotros diccionario? Por acá. ¿Sí? Listo. Aquí fue que vimos diccionarios, ¿no? Entonces, pónganle cuidado. En Sí. Python, sí. Resulta que en Python nosotros tomábamos la pareja clave, valor o llave, valor, ¿cierto? Entonces tomamos la llave, dos puntos, el valor. Y resulta que el valor podía ser cadena de caracteres, el valor podía ser una lista, el valor podía ser un número, podía ser una tupla o podía ser otro diccionario. Entonces también acá en el formato JSON ocurre lo mismo, ¿cierto? La clave o la llave pues es un solo tipo de dato, puede ser un número, puede ser una cadena de caracteres, pero el valor, después de la llave vienen los dos puntos, ¿cierto? El valor puede ser cualquier tipo de dato. En este caso, para este ejemplo, el valor es otro diccionario, viene de aquí hasta acá. El valor es este diccionario. Sabemos que es un diccionario porque un diccionario se delimita con las llaves, pero estamos hablando de manera general del formato JSON, ¿cierto? De manera general. Entonces, el valor aquí es otro diccionario. Ese diccionario tiene nuevamente la pareja llave y el valor. Esta pareja llave-valor otra vez está delimitado por el valor es otro valor. El valor es otro diccionario, perdón. El valor es otro diccionario y ese diccionario nuevamente tiene su pareja llave y sus valores. Estos valores ya van a estar dentro de ese nuevo diccionario diciendo cuál es el nombre del ingrediente, cantidad de unidad. Se puede hacer un ordenamiento de los valores como diccionarios. Entonces yo puedo decir que receta, por ejemplo, puede hacer alusión a una tabla. O digamos que receta es una base de datos. Digamos que receta es una base de datos. Ingredientes es una tabla de esa base de datos, ¿cierto? Y adentro de esa tabla, entonces tenemos columnas. Por ejemplo, la columna ingrediente, la columna, bueno, aquí tenemos, ¿cómo sería? La columna ingrediente, que puede ser uno de los ingredientes. Obviamente no estoy siguiendo el mismo ejemplo que está acá, ¿no? Pero podríamos decir que la columna ingrediente muestra los ingredientes de esa receta. Tendríamos otra tabla que sea procedimiento, otra tabla que sea orden, etcétera, ¿cierto? Es la manera en la que podemos hacer un ordenamiento de la información con el formato JSON. Si ustedes se dan cuenta, estamos ordenando la información de manera estructurada. Estamos estructurando la información. O sea, estamos hablando de algo así como utilizar los datos estructurados, acceder a datos de tipo estructurado, ¿cierto? Pero resulta que este tipo de formatos también no solo se puede utilizar para almacenar bases de datos, sino para almacenar diferentes sistemas de información o diferentes tipos de información. Aquí se está mostrando una receta, puedo utilizarlo para imágenes, para almacenamiento de imágenes, para almacenamiento de información de Facebook, información de los posts, del usuario, bueno, para muchos tipos de información. Entonces, la estructura básicamente es la de un diccionario, ¿vale? Otro tipo de formato es el formato YAM. Este formato de serialización de datos usado generalmente para la creación de archivos de parametrización. Vamos a ver un ejemplo de este formato. Para un ejemplo de este formato, entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo anterior, el de la receta. Vamos a utilizar la receta y el formato viene con dos puntos. ¿Listo? Receta, dos puntos. Digamos que nuestra base de datos se llama receta, dos puntos, viene la tabla ingredientes, dos puntos. Dentro de ingredientes, dos puntos, viene cada uno de esos datos. ¿De acuerdo? O sea que podemos separar los datos desde objetos más grandes. En nuestro caso tendríamos el objeto receta, perdón, el objeto receta que va a contener los objetos ingredientes, procedimiento y solo dos objetos, ingredientes y procedimiento. Y dentro del objeto ingredientes va otros objetos, dentro del objeto procedimientos va otros objetos, ¿de acuerdo? Y los podemos ordenar simplemente separándolos con dos puntos, realizando la separación con dos puntos, también teniendo en cuenta que hay un salto de línea entre cada uno de los objetos, ¿no? Entonces, pasar de ingredientes a ingrediente me ocupa aquí un salto de línea para ese ingrediente, ¿listo? Este sería el formato YAM, simplemente dos puntos y salto de línea cada vez que quiero cambiar a un objeto diferente.
¿vale? Y ya para las fuentes de información, que hablaríamos un poquito de esto de fuentes de información la siguiente clase, o mejor, del concepto de Big Data, vamos a hablar la siguiente clase, pero ahora resulta que apuntando hacia Big Data podríamos decir que las fuentes de información ahorita son diversas, son variadas. Antes solo teníamos como fuentes de información, bien sea la encuesta o la información tomada de manera directa. Por ejemplo, información que pudiéramos almacenar en una base de datos era la manera en la que podíamos manejar antiguamente la información. Pero resulta que ahorita, con el uso de las redes sociales, alternativas de video en streaming, YouTube, todas estas herramientas hacen que tengamos más fuentes de información. Podemos acceder a más fuentes de información que nos van a permitir pues, tomar esos tipos de datos, ¿cierto? Ahí estamos cambiando no solo de fuente de información, sino también de la información en sí, la información por sí misma guardada. Dependiendo del tipo de fuente, si es una operación transaccional, si es una información tomada de sensores, por ejemplo, en un edificio, los sensores de un edificio, si ya estamos hablando de un edificio que maneja inteligencia artificial o Internet de las cosas, podríamos hablar de la información de esos sensores o la información que se toma en redes sociales, la información que se comparte en los teléfonos. Yo puedo compartir por medio de Bluetooth información entre teléfonos o los dispositivos de Internet de las cosas, bueno, que hace referencia también a los sensores, ¿no? Dispositivos IoT, dispositivos de Internet de las cosas, por ejemplo, su lavadora conectada al Internet de su casa y usted poder controlar el manejo de su lavadora desde otra ciudad, desde otro país, desde otro continente. O si su nevera es también IoT, es una nevera que se puede conectar a Internet, una nevera que maneja inteligencia artificial, entonces se puede controlar el uso de esa nevera desde otro sitio que no es la casa, dándole un poquito más de inteligencia al hogar. ¿Listo? Bueno, entonces las fuentes son variadas. Y apuntando a esto de las fuentes, vamos a encontrarnos con el Big Data. ¿Listo? La próxima clase hablamos de Big Data y hacemos un dimensionamiento imaginario. Empezamos a imaginarnos por qué se le llama Big Data. ¿Listo? Tenemos por acá, ¿dónde está mi clase? Si tienen